pero también de otras noticias. Por ejemplo, el inicio del proceso oficial de solicitud del retiro del 10%. Ya vamos en el tercer retiro y hoy comienza oficialmente ese proceso donde las AFP reciben las diferentes solicitudes. En el inicio, reiteramos, oficial, hoy 3 de mayo. Digo oficial porque ya algunos se adelantaron y antes de este día lunes ya se ingresaron muchas solicitudes de gente que al parecer estaba desesperada, con ansias, con necesidad justificada, por supuesto, de recibir esta platita, el tercer retiro de las AFP. Justamente de este tema vamos a hablar en el inicio del TVU Noticias de hoy, tomando contacto con Javier Monsalves, desde el centro de Concepción. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Francisco. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Javier, siendo testigos del inicio del proceso, inicio oficial porque ya algunos se adelantaron, pero hoy empieza de manera formal la solicitud del tercer retiro del 10%, largamente esperado por mucha gente. Sí, yo te consulto, ¿alguna vez pensaste que podrías retirar parte de los fondos de pensiones de tu ahorro? ¿Alguna vez? ¿Lo imaginaste? No, si me remonto hace 1 o 2 años atrás, hace un año yo diría, no, se tomaban a las AFP como entes intocables, ultra protegidos por la Constitución de la República, pero bueno, no ha sido así en el último tiempo, Javier, y yo lo asocio a justamente el cuestionamiento que se hace a la propia Carta Fundamental, y de ahí para abajo, para muchos, todo es modificable. Sí, por supuesto. Lo cierto es que en un año ya llevamos en el tercer retiro y comienza este proceso durante esta jornada ya para el tercer retiro de las AFP, este de 10%, y ya por lo menos terminó la discusión y ya es concreto. Bueno, desde el otro día cuando el presidente le da el vamos oficial al proyecto que se había entregado en el Congreso. Filas en la AFP, no muchas, Francisco. Recorrimos durante la mañana muy poca gente porque, a diferencia del primer y segundo retiro, ya las personas tienen la experiencia de cómo se realiza, qué antecedentes deben tener, y ya son muy pocos los que acuden a las sucursales a realizar algún tipo de trámite o consulta respecto al retiro de los fondos. Sí, este trámite es netamente, como mencionábamos, en línea. Hemos seguido esta noticia desde la semana anterior. Es uno de los temas más importantes de la actualidad en Chile, como no, más allá de las diferentes posturas que se tienen del retiro del 10%. Y las AFP han insistido, Javier, en que no hay que ir presencial. Sí, no, por supuesto, pero siempre hay gente que tiene algún tipo de duda, pero muy diferente al primer proceso, cuando la gente se agolpó a las AFP para ver cuánto era su monto que tenía recaudado, cuánto iba a poder realizar el retiro, qué requisitos tenía, pero hoy ya la gente conoce bastante sobre aquello. Ya tenemos 2 retiros anteriores, entonces, y cifras que no dejan de ser importantes, porque, por ejemplo, a nivel nacional son cerca de 11,5 millones de personas las que están inscritas o participan de las AFP, de los fondos de pensiones. De esas, cerca de 10 millones de personas realizaron el primer retiro, y en el segundo 7 millones y un poquitito más. De ahí a que tengamos, entre comillas, 3 millones de personas que ya no tienen fondos en sus AFP o son muy menores. Sí, es el tercer retiro, no se descarta un cuarto, un quinto retiro. De hecho, ya algunos parlamentarios han ingresado iniciativas. Vamos a conversar con la gente, Javier, que está allí. Algunos llegarán a consultar sobre este tema, otros sobre otros que competen a las AFP, un sistema que para muchos se está tambaleando con estos retiros. Sí, y es una de las cosas que más preocupa en general a los expertos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? ¿La vemos en la fila de la AFP? ¿Alguna consulta en especial por el tercer retiro? No me queda para... Chuta, no le queda, mira, Javier. Pero... ¿Pudo retirar el primero y el segundo? Sí, pero para el tercero no tengo nada. ¿Qué viene a hacer hoy a la AFP? Venga, pedí un certificado. Solo un certificado, no lo podía hacer online. No ¿Qué le parece que en el fondo se haya quedado sin fondos de las pensiones? ¿Cómo la enfrenta con el tercer retiro, que muchas personas, como usted en este caso, cerca de 3 millones de personas, ya no quedaron con fondos? No sé, esperar si nos dan algo, ¿no? Javier, gracias por su tiempo. ¿La están haciendo pasar, Francisco? Sí, la están haciendo pasar porque la fila avanza bastante rápido, por lo menos en esta sucursal que estamos acá nosotros en la AFP Hábitat del centro.
y avanzan, por lo menos. No se hace una aglomeración importante atrás, pero claro, ahí tenemos un ejemplo de cerca que de 3 millones de personas quedaron sin fondo, y los adultos sobre los 65 años, ellos han retirado más del 30% de su pensión completa. Entonces no deja de ser importante también, Francisco. Es que quizás para personas como ella, de hecho quería que le hiciéramos la pregunta, pero tuvo que avanzar rapidito, puede llegar este bono de 200.000 pesos que ofreció el gobierno y que se tiene que tramitar en el Congreso. Se supone que debiese ser aprobado sin mayor inconvenientes. ¿Quién se podría resistir o negar a aprobar ese artículo o esa parte del proyecto del gobierno? Hay otras que son muy polémicas, pero esa ayuda podría ser importante para personas como esa adulto mayor, Javier. Es la realidad de muchos. Sí. Sí, por supuesto. Vamos a seguirle consultando a la gente que está acá en la fila. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo molesto brevemente. ¿Alguna consulta específica con el tercer retiro? ¿Viene a hacer otro trámite a la AFP? No, el puro tercer retiro nomás. Lo que pasa es que por internet ha estado colapsado la conexión, por eso que venimos acá, porque no hay, ¿cómo se llama? No hay, está como la sala, el internet nomás. Pues yo lo que tenía que hacer, venir a la AFP a hacer el tercer retiro, ¿no? Oiga, ¿y había hecho este trámite antes en la AFP? No, todo lo había hecho por internet, ahora nomás como está colapsado, yo creo como día lunes, toda la gente está preocupado de su 10%, por eso yo creo que no se puede hacer, ¿no? Estamos acá, cuéntame. Le consulto, a ver, ¿qué le parece que haya un tercer retiro y que haya la idea de un cuarto? Hay harta gente que lo necesita, sobre todo la gente que está con el, ¿cómo se llama? Con el que no tiene fondo, que el gobierno había dicho que necesitaba, que iba a dar 200.000 pesos a la gente que no necesita. Yo encuentro que para esa gente es la que debería necesitar todo. Bueno, todos necesitamos, pero más para esa gente que igual necesita esa platita. Y este cuarto retiro igual sería bueno para todos. Está el último la plata de uno. ¿Le quedan fondos todavía o no? Porque hay gente que ya no le queda. Gracias a Dios todavía me queda fondo, y para el tercero, para el cuarto, para el quinto todavía me queda. La idea es que lo entreguen todo mejor. Si están así con el tercero, con el cuarto, la idea es mejor que lo entreguen todo. Oiga, ¿qué piensa usted? ¿Cree que el sistema se desmorona o no? ¿Hay un poquito de incertidumbre o no? Sí, yo creo que sí, yo creo que está bien complicada la cosa y el sistema está harto malo, porque aquí vamos a hacer lo que del presidente hacia abajo está malo, porque él es el que autoriza todo y él es el dueño de todo, y si él dice sí, si no, no. Más que muy bueno. Javier, muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien. Claro, él sí, por lo menos tiene fondos para seguir con un cuarto y hasta un quinto retiro. Bueno, no más allá no sabemos tampoco, pero por lo menos está de acuerdo con sacar los fondos de pensiones. A algunos les preocupa sí el tema, porque sí, podría ser el inicio del fin del sistema. Bueno, se le ha preguntado eso a parlamentarios de oposición como Pamela Giles, y con esto intentan destruir el sistema de las AFP. Algunos lo reconocen, otros tibiamente y otros lo niegan, pero es una realidad que está ahí ya, y que ya es ley, y a las AFP no les queda otra que cumplir. Pero tú me preguntabas si yo podía imaginar hace un tiempo, un par de años, si se podía sacar plata de las AFP, y evidentemente yo, como muchos, pensábamos que era imposible, que era algo cerrado ahí, algo protegido por la Constitución de la dictadura. Recordemos que este polémico sistema nació en el año 81, ya, en fin. Pero así como eso ha cambiado, y como es algo histórico, además, esto es algo histórico, va a quedar en la historia de Chile, esto de los retiros del 10%, también está el hecho de que yo no me acuerdo que una medida política haya tenido tanto apoyo popular. Y la gente, como te decía el caballero, el apoyo es tanto que no piensan en el futuro, si se van a acabar los fondos, no sé, más adelante veré, yo quiero mi plata ahora ya. Y eso es peligroso, porque si no se cambia el sistema, ¿qué va a haber de pensiones si ya son las pensiones bajísimas, Javier? Pero no recuerdo, insisto, una medida con tanto apoyo de la gente en la calle, Javier. Sí, es un poco extraño. Recuerdo haber estado hace un año aproximadamente, cuando recién comenzaba a sonar el primer retiro del 10% en este mismo sitio. Conversaba con Hugo en esa oportunidad y yo le preguntaba derechamente qué creía que iba a pasar. Me decía que lo veía un poquito probable. Y claro, todos lo pensábamos así en algún momento, pero rastrear el apoyo popular que tenía la gente, lo pendiente que han estado cada vez que la discusión está sobre la mesa, da cuenta que la gente quería y necesitaba ese retiro del 10%. Muchos, sí, incluso un porcentaje importante lo ahorró, otros lo invirtieron en vivienda. Entonces,
no fue como en un comienzo habría dicho una ministra por ahí que simplemente iban a comprar televisores LED. No, por supuesto. Bueno, la gente es dueña de su plata y puede ocuparla en lo que quiera. Yo no caigo en eso de prejuzgar o criticar a quien se compra una tele. Hay mucha gente que quizás necesita cambiar el televisor. Gracias al televisor nos están viendo. Cada cual verá, pero evidentemente hay algunos que les sirve para un pie, para una vivienda, Javier, quizás para invertir en un pequeño negocio. Mientras te acomodas para conversar con más gente, yo voy a hablar sobre los plazos, Javier, que acá es importante porque el trámite para el tercer retiro, señora, señor, es online. Y una vez que se realiza y se llena el formulario respectivo, las AFP tienen un plazo de 4 días hábiles para informar mediante un correo electrónico si la solicitud fue aprobada o no. Finalmente, las personas podrán recibir el dinero que le corresponde en un plazo de 15 días hábiles después de que realizó el proceso. En el caso de rentas vitalicias serán, eso sí, 30 días corridos. No está de más reiterar el monto máximo, Javier, de retiro, que equivale a 150 UF, es decir, 4.400.000 pesos. Y el monto mínimo es de 35 UF, es decir, 1 millón de pesos. Sí, Francisco, la tónica o el promedio de los retiros en general en nuestro país, en el primero y el segundo, suman alrededor de 1.300.000 pesos. Hay personas que han tenido la capacidad de poder retirar esas 150 UF, pero la mayoría ha solo retirado desde el mínimo, que es 1 millón de pesos. De ahí que el promedio sea 1.300.000 y algo. Lo cierto es que, claro, por lo menos nos decían acá que la página estaba caída, mi10afp.cl. Nosotros la hemos monitoreado durante la mañana, en un momento no cargó, pero después comenzó a funcionar perfectamente. Y ahí aparecen todos los pasos o las preguntas frecuentes para que las personas sepan cómo realizar el retiro y, como ya te mencionaba, tienen experiencia ya para hacerlo. No está la misma cantidad de gente que veíamos en el primer retiro en las AFP consultando. Ahí estamos viendo la página web, ¿cierto? Que tú nos comentabas también, donde está toda la información del retiro. Ya, segundo retiro, primer retiro. Es importante que la gente se informe. Está todo online hoy en día por la pandemia. Así que el hecho de ir a una oficina de las AFP es para algo muy puntual, quizás para un adulto mayor que no tiene acceso a internet, que le cuesta un poquito, ya, pero el modo de operar acá es a distancia, y ahí está la página Mi10 AFP, ¿cierto, Javier? Mi10afp.cl, donde la gente puede tener toda la información. Oye, y otro de los temas que ha tenido los retiros de las AFP tiene que ver con el dinero que se ha entregado y que ha comenzado a circular, por supuesto, y que ha dinamizado la economía. Hay muchos que se han visto en una salvación no solo por el retiro, sino que también que han podido ya hacer funcionar algunos negocios, o que la gente tenga dinero para poder comprar en esos negocios. De ahí a que el Día de la Madre aparecía como un tema fundamental para la apertura de la cuarentena, y el tercer retiro del 10% también llegaba bien, por lo menos para poder alcanzar, incluso hacer un presente. Algunas personas derechamente no tienen fondos y estarían esperando los 200.000 pesos, este proyecto de ley de los 200.000 pesos que se incluía en el proyecto del gobierno. Pero no deja de ser importante la cantidad de millones de dólares que por lo menos salió en el primero y segundo retiro. Es un incentivo a la economía, un impulso en horas, Javier, donde también se reacciona al IMASEC, que fue superior al 6%, un alza importante, más allá de que los economistas ahí algunos llaman a la cautela, pero imagínate con esta plata circulando del tercer retiro, va a ser un impulso importante a la economía nacional, pero claro, es algo del momento. Ya hay mucha gente, Javier, que se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el primero y el segundo retiro si yo no pedí y ahora quiero pedir lo que fue ley antes? Fíjate que eso sigue su curso, voy a mencionar lo siguiente. Hay que recordar que los 3 procesos de retiro son leyes, por lo tanto tienen sus plazos. Hay plazos justamente para el primer retiro, para solicitar el primer retiro hasta el próximo 30 de junio. ¿Ya? Y respecto al segundo retiro, hay plazo para pedirlo hasta el próximo 10 de diciembre. ¿Qué significa esto, Javier? Que no porque estamos hablando de un tercer retiro, el primero y el segundo ya quedaron en la historia. No, hay gente que no lo ha pedido y que quizás quiere pedir el segundo y no el tercero, y lo puede hacer, todavía hay plazo. De hecho, todo este año para el segundo y hasta mitad de año para el primero. Sí, puede retirar el tercero sin haber pedido el primero y el segundo. Es independiente de... Son independientes, de aquello, ¿cierto? Sí. No necesariamente puede
puede hacer en orden escalonado el retiro del 10%, puede hacerlo si quiere el tercero o el segundo o el primero en el caso que no haya ocupado ninguno de estos 3 retiros. Lo cierto es que la ley, como tú lo mencionabas, lo faculta así y ese año todavía no se cumple, incluso el del primero. Entonces ya en menos de un año hemos tenido 3 retiros del 10%. Así es, estamos con Javier Monsalves comentando, dialogando en esta mañana de lunes sobre el inicio formal de la solicitud del tercer retiro del 10%, que es un trámite online con un mínimo de 1 millón de pesos y un máximo de 4.400.000, que usted lo puede pedir independiente de si pidió el primer retiro o el segundo, que si usted no pidió el primero y el segundo todavía lo puede hacer sin considerar el tercero. Hay plazo hasta junio para el primer retiro, hasta diciembre para el segundo retiro. Insistimos, no vaya a las oficinas de las AFP, es cierto, están atendiendo, pero vaya solamente si no tiene otra alternativa. Estamos en cuarentena, para acudir hay que andar con el permiso sanitario respectivo. Por lo demás, Javier. Sí, oye, poquito movimiento como tú lo mencionas, la gente ha hecho caso al tema, es poco movimiento lo que se ve en la AFP. Nosotros recorrimos varias oficinas durante la mañana y nos encontramos con esta situación. Casi no había fila o 1 o 2 personas ingresando. Vamos a ver si podemos conversar con esta señora que viene saliendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le consulto brevemente, ¿qué trámite vino a hacer a la AFP? ¿Vino a ver el tema del retiro del 10%? No, vine por otro asunto, sí. También pregunté por el retiro. ¿Realizó el primero y el segundo? Sí, lo realicé. ¿Y le quedan fondos para el tercero? Me queda, pero poquito. ¿Cuánto le preocupa la situación que viene a futuro? Bastante preocupada, pero no se puede hacer mucho, uno está preocupado nomás. La situación es ahora, lo complejo es ahora. Claro. Ahora se viene la cosa, no se sabe qué va a pasar, hay mucha incertidumbre. ¿Adentro todo expedito? Sí, está todo fácil, sí, rápido. Muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien. Le quedan poquitos fondos y claro, le preocupa más en la hora, por supuesto, que lo que podría venir más adelante. Sí, hay que considerar lo que hablábamos hace un instante, de que está este proyecto de ley del gobierno, Javier, que dentro de sus indicaciones tiene este punto de los 200.000 pesos para aquellas personas que se quedaron sin fondos. Opiniones de la gente en el Facebook Live. Mateo Lucas dice: lamentablemente las personas necesitan el dinero y con los bonos de 100.000 pesos que no llegan a todos, poco sirven esto. Se sabe que esto va a traer consecuencias, pero se está viviendo el hoy sin pensar en el mañana, dice acá nuestro televidente en el Facebook Live, opinando sobre este tercer retiro. Sí, Francisco, claro, la mayoría de la gente está pensando en el hoy, porque es una situación compleja. El tema económico, sanitario se conjugan y claro, la gente está preocupada de lo que puede hacer hoy. Hoy tienen las deudas, hoy no tiene quizás alimentos para comer. Entonces la preocupación de más adelante es importante, pero pasa casi en segundo plano. Tú cuando conversas con la gente, lo decía la señora, le quedan muy poquitos fondos, pero no es lo que le preocupa más adelante, le preocupa lo que está ocurriendo hoy. Claro, si no logra sobrevivir hoy, lamentablemente más adelante va a ser súper difícil, súper complejo. Quizá tengamos una reforma importante al tema de las pensiones. Quizá pueda venir algún tipo de organismo nuevo que pueda administrar los fondos de pensiones, no lo sabemos, pero lo cierto es que hoy la discusión está puesta en que la gente lo necesita ahora. Y lo que más le preocupaba a las personas en general, cuando hablábamos con ellos, cuando se estaba discutiendo el tema del tercer retiro o cuando hablábamos del primer y segundo, es que fuera rápido, que fuera expedito, de ahí que no vieran como los ojos el proyecto del presidente, porque lo único que hacía era atrasar la discusión del que ya había en el Congreso. Sí, Javier, así es. Sigue opinando la gente de este y otros temas. Eduardo Castillo dice: consulta, ¿ayer hubo cuarentena o fiscalización? Porque se vieron todos los supermercados llenos y con largas filas. Marco el paréntesis. Javier dice que ahí hay poquita gente en el centro, estamos en cuarentenados, pero ayer se produjo, tal como dice Eduardo Castillo, mucha gente en supermercados. Harta gente me comentó aquello, pero bueno, quizás donde el Día del Trabajador estuvo todo cerrado, se fueron masivamente a los supermercados. Vamos a ir redondeando, Javier, para terminar. Entonces, empezó el proceso del retiro del 10%, tercer retiro,
es un trámite en línea. Lamentablemente aquí la autoridad, Javier, no tiene todavía un desglose de la gente de la región que se puede ver beneficiada con esto. ¿No hay algún cálculo todavía? ¿Ha sido difícil conseguir esas cifras? Sí, un poquito complejo. Siempre es difícil conseguir cifras o la bajada regional en general. Siempre están las cifras nacionales, la inyección de recursos a nivel territorial nacional, pero muy difícil aterrizarlo en el Biobío. Estamos consultando con los Ceremis para ver si es que hay esa bajada regional o no, para tener esa cifra más adelante, por supuesto, cuando sigamos hablando de este tema, tener claridad de cuánto dinero se inyecta en la región, cuántas personas han podido realizar esa solicitud y tener un panorama más regional que nacional. Muy bien, Javier, y hay que consignar que más allá de que hoy es el inicio oficial, hay gente que se adelantó y antes de este lunes ya ingresaron, por ejemplo, 500.000 solicitudes, 500.000 solicitudes por el tercer retiro del 10% antes de la hora oficial de inicio del proceso. Ya 500.000 solicitudes, la gente se adelantó. Muchas gracias, Javier. Que esté muy bien. Hablamos. Chao, Francisco.